Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 44 del curso de álgebra avanzada. Vamos a ver este teorema que tiene un parecido muy grande con el teorema anterior, que recuerde que trataba de polinomios cuyos ceros eran los ceros del otro polinomio aumentados o disminuidos por cierta cantidad h. Y el teorema dice así: sea f de x igual a 0 una ecuación polinómica de grado n mayor o igual que 1, con soluciones, o sea, con raíces r sub 1, r sub 2, r sub 3 hasta llegar a r sub n. Recuerde que sí, es una ecuación polinómica de grado n, puede llegar hasta tener hasta n soluciones diferentes, ¿verdad? Entonces las raíces de esta otra ecuación f de, y en vez de x, h multiplicada por x igual a 0, donde esa h va a ser un número real que no sea 0, fijo, constante, tiene estas soluciones, las mismas soluciones que tenía esta ecuación polinómica original, pero divididas esas soluciones entre ese número h, ese número constante h. Fíjense que el parecido con el teorema anterior es que si usted tenía un polinomio f de x de grado n con ceros r sub 1, r sub 2, r sub 3 hasta llegar a r sub n posiblemente, y teníamos el polinomio f de x más h, entonces los ceros de ese polinomio f de x más h eran los ceros estos menos esa h. Ahora fíjense que al ser no f de x más h, sino f de h por x, los ceros van a ser los mismos ceros del original, pero no restándole h, sino divididos entre h. Ese es el parecido, la analogía, la semejanza que hay entre este teorema y el teorema anterior. Bueno, pues como es muy parecido, la demostración se hace en forma muy parecida y por lo tanto la vamos a dejar como un ejercicio, como parte de los problemas de práctica en este tópico dentro del tema de la teoría de ecuaciones. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Y fíjense, el primer ejemplo da la casualidad que es el mismo polinomio que usamos como ejemplo para el teorema anterior, que era este que decía f de x igual a 2x al cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 6. Y dijimos, cuando discutimos ese mismo polinomio en ese ejemplo número 1, para aplicar el teorema previo, ¿verdad?, que previamente habíamos visto que ese polinomio tenía estos ceros, negativo 2, negativo 1 y 3 medios. Pues entonces, si yo tomo el polinomio f de, no de x, sino de 1/3 por x, que dicho sea de paso se obtiene sustituyendo 1/3 por x donde quiera que aparezca x en el polinomio original f de x, y luego aquí 2 por, y en vez de x, 1/3 por x al cubo, más 3 por, y en vez de x, 1/3 por x al cuadrado, menos 5 por, y en vez de x, 1/3 x y menos 6. Y continuando con la simplificación, ¿verdad? Primeramente aquí tendremos que elevar valor esta exponenciación, ¿verdad?, antes de poder hacer esa multiplicación. 1/3 al cubo, pues 1 al cubo es 1, y 3 al cubo es 27, y x al cubo es x al cubo. Tendremos que multiplicarlo luego por 2, más 3 por, y aquí tendremos que también hacer esta exponenciación primero. 1/3 al cuadrado, pues 1 al cuadrado es 1, y 3 al cuadrado es 9, por x al cuadrado, ¿verdad? Y luego lo multiplicaremos por 3. Aquí ya no hay que hacer exponenciación, así que podemos hacer directamente la multiplicación, ¿verdad? Y será negativo. Recuerde que este 5 está sobre 1, así que será 5 por 1, 5, y 1 por 3, 3, 5/3 por x, y el menos 6. Y finalmente, haciendo estas multiplicaciones que nos faltan aquí, pensando que 2 está sobre 1, 2 por 1, 2, y 1 por 27, 27, x al cubo, más y aquí, pensando que 3 está sobre 1, entonces cancela con el 9, así que nos quedaría 1 por 1, 1, y 1 por 3, que quedó aquí después de cancelar ese 9 con ese 3, x cuadrado menos este 5/3 x menos 6. Pues este polinomio que tenemos aquí, que finalmente el f de 1/3 de x simplificado, va a tener estos ceros, los mismos ceros del polinomio original, negativo 2, negativo 1 y 3 medios, pero divididos entre esa h que acompaña a la x aquí, que es 1/3. Así que será el primer cero, que es negativo 2, dividido entre 1/3, así que será negativo 2, multiplicado, porque recuerde que hay una división, ¿verdad?, de fracciones, yo cambio la división a una multiplicación y busco el recíproco de 1/3 que es 3. Así que será negativo 2 por 3, negativo 6. Ese es el primer cero de este polinomio que tenemos aquí, negativo 6. El segundo cero de este polinomio, que lo tenemos aquí, será el segundo cero de este, también dividido entre 1/3. Si yo divido negativo 1 entre 1/3, pues será el negativo 1 multiplicado entonces por el recíproco de 1/3 que es 3, y negativo 1 por 3 es negativo 3. Ese será el segundo cero de ese polinomio que tenemos aquí. Y el tercer cero será el tercer cero del polinomio original, también dividido entre 1/3. 3 medios dividido entre, aquí, 1/3. Así que será 3 medios multiplicado por el recíproco de 1/3 que es 3, y si el 3 está sobre 1, pues será 3 por 3, 9, y 2 por 1, 2. 9 medios es el tercer cero de ese polinomio f de 1/3 por x que lo tenemos aquí. Fíjense en este segundo ejemplo, que dicho sea de paso, también el segundo ejemplo que vimos,
cuando discutimos el teorema anterior parecido a este. Y dice, vimos que la ecuación x a la 4 menos 2x al cubo menos 5x cuadrado más 8x más 4 igual a 0 tiene estas soluciones, porque lo habíamos visto previamente en este tema de la teoría de ecuaciones. Uno de los ceros era 1 menos la raíz cuadrada de 2, otro era 1 más la raíz cuadrada de 2, otro era menos 2 y el otro era 2. Entonces, si yo cojo en esta ecuación y donde quiera que aparezca x, pongo 2x, mira aquí, donde quiera que aparezca x en este polinomio pongo 2x, vamos a ver, en vez de x, 2x a la 4 menos 2, y en vez de x, 2x al cubo menos 5, y en vez de x, 2x al cuadrado más, y en vez de x, 2x y más el 4 igual a 0. Si yo simplifico esa ecuación que hemos escrito ahí, primeramente tenemos que elevar a la 4 este 2x, que da 2 a la 4, 16, x a la 4 menos 2 por, y al elevar el 2x al cubo será 2 al cubo, 8x al cubo menos 5, ya tenemos primeramente que es esta exponenciación, y elevar 2 al cuadrado es 4 por x al cuadrado, y más, aquí ya no hay que hacer exponenciación, así que multiplicamos ya directamente 8 por 2x, 16x más ese 4 igual a 0. Y continuando con la simplificación, esto será el 16x a la 4 menos 2 por 8 menos 16x al cubo menos 5 por 4 menos 20x cuadrado, ¿verdad? Más el 16x más 4 igual a 0. Y entonces notamos que esos coeficientes que han quedado ahí, todos son divisibles entre 4, así que yo voy a simplificar esa ecuación multiplicando ambos lados de ella por un cuarto, aplicando, ¿verdad?, la propiedad de multiplicación de las igualdades. Y al multiplicar un cuarto por 16, pues 16 entre 4 da 4, x a la 4, aquí igual, menos 16 entre 4 da menos 4, x al cubo, menos 20 entre 4 es menos 5x cuadrado, 16 entre 4 es 4x, y más 4 entre 4, 1, igual a 0. Pues esta ecuación que nos ha quedado aquí, que resulta de sustituir en esta ecuación original, donde quiera que aparezca x, 2x, ¿qué ceros tendrá? Pues según ese teorema va a tener estos mismos ceros, pero divididos entre la cantidad por la cual multiplique la x, que en este caso es por 2, ¿verdad? Así que todos ellos los tendremos que dividir entre 2. Así que será el primer cero, 1 menos raíz cuadrada de 2, entre 2, pues eso mismo, 1 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. El segundo cero, que sería 1 más la raíz cuadrada de 2, entre 2, pues eso mismo, 1 más la raíz cuadrada de 2 entre 2. El tercer cero será menos 2 entre 2, que da negativo 1. Y el cuarto y último cero será el 2 entre 2, que da 1. Así que esos son los 4 ceros, por las 4 soluciones que tiene esta otra ecuación que obtuvimos de esta, sustituyendo la x por 2x. ¿Ok? Ahí tenemos los 4, por las 4 soluciones, por raíces de esa otra ecuación. ¿Ok? Bueno, pues vamos a indicarle lo siguiente. Esas técnicas que hemos visto de cómo yo puedo obtener un polinomio cuyos ceros sean los ceros de otro polinomio aumentados o disminuidos por cierta cantidad h, o cómo obtener otro polinomio, ¿verdad?, cuyos ceros sean los ceros de otro polinomio multiplicados, porque fíjense que podemos pensar, ¿verdad?, que al dividir entre algo es lo mismo que multiplicar por algo, ¿verdad?, multiplicados o divididos por algo, por una cantidad h, ¿verdad? Esas técnicas de cómo obtener esos tipos de polinomios son muy útiles para aplicar o desarrollar otro método numérico, ¿verdad?, para aproximar ceros de un polinomio o soluciones de una ecuación polinómica. Y ese otro método se llama el método de Horner. ¿Ok? El método de Horner. Vamos a indicarlo aquí. Vamos a seguir acá. Tengo diciendo aquí lo que estoy diciendo en palabra, lo tengo escrito aquí. Las técnicas anteriores de obtener polinomios cuyos ceros son los de otros polinomios aumentados, disminuidos, multiplicados o divididos por cierta cantidad que en los teoremas que hemos establecido, ¿verdad?, se llama h, que va a ser un número real fijo.
son muy útiles, esas técnicas, ¿verdad? Esas que hemos desarrollado, ¿verdad? En otro método numérico usado para aproximar ceros de polinomios o soluciones de ecuaciones polinómicas, llamado el método de Horner, en honor del matemático, ¿verdad?, cuyo apellido era Horner, ¿verdad? Tengo por aquí el nombre de él, si lo encuentro se los indico, si no, en la siguiente lección les indicaré cuál es el nombre de pila de Horner, ¿okay? El método de Horner. Bien, ahora, ese método de Horner yo no lo voy a discutir en las lecciones aquí grabadas, pero aparece discutido muy detalladamente y con muchos ejemplos en los apuntes que corresponden a la teoría de ecuaciones, que es este tema que estamos discutiendo, ¿verdad? No veremos ejemplos, explicaremos la metodología y veremos ejemplos en estas lecciones, pero si aparece discutido detalladamente en el apunte correspondiente a este tema que estamos poniendo, ¿verdad?, que es el de la teoría de ecuaciones. Bueno, pues con eso terminamos esto, que es, dicho sea paso, la teoría en la que se basa el método de Horner, ¿sí? Y con eso despachamos, entre comillas, el método de Horner, porque esperamos que usted vea el método de Horner y aprenda a utilizarlo, ¿verdad?, y hacer los problemas que corresponden. Y vamos a ver entonces el siguiente tópico que vamos a ver en nuestro tema de la teoría de ecuaciones, que es lo que se conoce como la relación que hay entre los coeficientes y las raíces de una ecuación polinómica, ¿ok? Relaciones que existen entre los coeficientes de una ecuación polinómica y sus raíces o soluciones, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver próximamente. Bueno, pues mire, ya nosotros hemos visto eso relacionado con las ecuaciones cuadráticas, ¿ok? Vimos, cuando estudiamos las ecuaciones cuadráticas, ax cuadrado más bx más c igual a 0, vimos que con soluciones o raíces, ¿verdad?, o raíces r sub 1 y r sub 2, que recuerden que eran las dos posibles soluciones que tenía una ecuación cuadrática, c de grado 2, ¿verdad? Vimos que la suma
de las dos raíces daba el negativo de la división de este coeficiente d, que acompaña a la x en la ecuación cuadrática, entre este coeficiente a, que acompaña a la x cuadrado en esa ecuación cuadrática. Y que el producto de esas dos soluciones de la ecuación cuadrática era la división del coeficiente c, el coeficiente o el término constante en la ecuación cuadrática que tuviéramos entre precisamente el coeficiente a otra vez, ¿ok? Pues eso lo vimos en el álgebra elemental, intermedia, perdón, cuando estudiamos la ecuación cuadrática, ¿verdad? Si usted tiene una ecuación cuadrática con soluciones R1 y R2, entonces la suma de las dos soluciones era el negativo de la división de D entre A, mientras que el producto de las dos soluciones era la división de los coeficientes C entre A. Así que fíjense que ahí existe una relación entre las soluciones de esa ecuación cuadrática y los coeficientes de esa ecuación cuadrática. Bueno, pues vamos a considerar ahora una ecuación cúbica vamos a presentarla de esta manera, ¿verdad? La forma estándar: a sub 3 por x a la 3 más a sub 2 por x a la 2 más a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0, ¿verdad? Y suponga que tiene tres soluciones, la R sub 1, R sub 2 y R sub 3. Suponga que tiene las soluciones R sub 1, R sub 2 y R sub 3, ¿ok? Entonces, por el teorema de factorización, podremos escribir nuestra ecuación cuadrática, cúbica, más bien, es la que tenemos, ¿verdad? Cúbica, en la forma, pues recuerde cómo se hacía. Tomábamos el coeficiente del término con potencia más alta, ¿verdad? Que era el a sub 3, y lo multiplicábamos por unos factores que eran binomios, que consistían de la variable o de la incógnita de la ecuación menos cada una de las soluciones, ¿verdad que sí? X menos R sub 1 por X menos R sub 2 por X menos R sub 3, y eso igual a 0, pues esa era otra forma de escribir nuestra ecuación, ¿verdad? Si conocíamos, claro, las soluciones que tenía esa ecuación, que nos están diciendo que son R sub 1, R sub 2 y R sub 3. Bueno, pues entonces, si hallamos el producto en el lado izquierdo de la ecuación anterior, ¿verdad? Obtenemos lo siguiente. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a escribir a sub 3 y voy a asociar los primeros dos binomios, ¿verdad? X menos R sub 1 por X menos R sub 2 y después por X menos R sub 3, que dice que es igual a 0, ¿verdad? Y si yo efectúo esta multiplicación de estos dos binomios que agrupé aquí, pues tendremos a sub 3 por, y entonces será X por X y X al cuadrado. Recuerden que después tenía la multiplicación de todos y la multiplicación de estos dos, ¿verdad? Y como la multiplicación de estos dos da menos X por R sub 2 y la multiplicación de estos dos da menos R sub 1 por X, pues voy a sacar ese menos al frente y pongo R sub 2 más R sub 1 por X, ¿verdad? Que fíjense que nos da menos R sub 2 por X, mira lo que sale de ahí, y menos R sub 1 por X, que sale la multiplicación de estos dos, ¿verdad? Y después se multiplicaban estos dos, negativo por negativo, positivo, R sub 1 por R sub 2, ¿verdad? Y eso hay que multiplicarlo por X menos R sub 3, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 0. Bueno, pues ahora vamos a multiplicar
este trinomio por este binomio. Y voy a hacer de esta manera. Primero voy a multiplicar estos tres términos por este primer término de acá, y luego estos tres términos por el segundo término de acá. Y nos dará lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. ¿Okay?